Los personajes de Murder Drones no son precisamente las personas más benevolentes del mundo, de hecho, es difícil decir quién no ha cometido un acto de odio hacia otros XD, y hoy en este video te diré en qué círculo del infierno caerían tus personajes favoritos. Así que quédate hasta el final para saberlo. Pero antes de comenzar a colocarlos, te daré una breve definición de los círculos del infierno. Son 9 y están organizados de acuerdo a la gravedad de los pecados: limbo, lujuria, gula, avaricia, ira y pereza, herejía, violencia, fraude, traición. Existen 2 tipos. Los círculos superiores, que son todos estos y son los más tranquis por así decirlo, y los círculos inferiores, donde está la peor escoria de todas, que son los pecados que más odia a Dios. Así que comenzaremos con un personaje tranqui, para calentar porque los que se vienen uff. Y en el círculo de la lujuria tenemos a Rebeca, esta de más decir que quiso seducir a N aún cuando ella tenía novio, cometiendo adulterio. En este lugar ella sufrirá por la eternidad, siendo arrastrada a los vientos de una tormenta gigantesca, chocando con las rocas y otros condenados. Sin duda muchos de ustedes dirán que se lo merece XD, pero no tanto como el siguiente puesto. En el círculo de la gula se encuentra Sin, porque quería consumir todos los planetas y no se detenía por el hambre insaciable que tenía, cometiendo el pecado de la gula. Aquí ella estará vagando por siempre en el sucio barro mientras una lluvia de granizo golpean su cabeza. Mordida por las garras y fauces del demonio severo, que desgarra con anhelo y desasosiego, desmembrando su cuerpo, y por ser el más allá, las extremidades volverán a crecer para ser nuevamente arrancadas con increíble salvajismo. Un destino terrorífico para nuestra Sin. Pero agárrate porque Alice y el profesor se van directamente al círculo de la ira y la pereza cabrón. Primero, Doll se encontrará atrapada en la superficie del río Estigia, donde se estará gritando, insultando y golpeando con los demás condenados en un conflicto sin sentido, por ceder a la ira y prepotencia por la muerte de sus padres. Y debajo de los condenados por ira, sumergido completamente en el río se encuentra el profesor, quien por ser perezoso y no importarle nada de lo que le rodeaba, sin esforzarse en ninguna cosa es condenado por el pecado de la pereza, su castigo, ahogarse por siempre en el río, mientras los condenados de más arriba patean su cabeza y lo aplastan sin la posibilidad de moverse como en vida no se permitió ese lujo. Y para finalizar con los círculos superiores tenemos a la favorita de muchos. Lizzie se va directo al pecado de la avaricia, por derrochar valiosas posesiones como lo fueron sus celulares, que sin importarle los desechaba sin sentido alguno, y por esto ella será sentenciada a mover rocas gigantes hacia una colina cuesta arriba, sin nada a cambio más que hambre, dolor y cansancio, mientras que chocará con la roca de otros condenados que en vida no se permitían el gasto sano de los bienes y se dirán mutuamente, ¿por qué derrochas? Y el otro contestará, ¿por qué te abstienes? No encontré a nadie que pueda caer a los círculos del limbo, que son los que vivieron una vida de bien pero no fueron bautizados. Y en la herejía, quienes rendían culto a cualquier secta pagana. Así que pasamos a la siguiente categoría. La zona de los pecados no naturales, aquellos que ni la ciencia ni Dios comprende. El círculo de la violencia se divide en 3 zonas. La violencia contra otros, la violencia contra sí mismos. Y la violencia contra Dios. En la primera zona, en un río de sangre hirviendo llamado Flagetonte, se encuentra Alice, por violentar y quitarle la vida a muchos drones, sufrirá siendo hervida en el río, mientras los centauros que moran allí les disparan con flechas y intentan salir. Esto por ser violenta contra otros en vida. Después sigue la zona de la violencia contra uno mismo, donde se encuentra el bosque de los suicidas, pero no hay nadie de Murder Drones que llegue aquí, así que pasaremos a la zona de la violencia contra Dios. Este lugar es un desierto gigante, donde caería aquí nada más y nada menos que Uzi Dorman, por autoproclamarse ser Dios, siendo un ataque y ofensa al poder divino. Y su castigo será caminar por este vasto desierto donde las arenas derriten las plantas de tus pies, mientras una lluvia de fuego cae sin cesar. Y aunque Uzi también haya cometido más pecados como la violencia o la ira, la persona cae en el pecado que más veces cometió y nunca se arrepintió. Y compartiendo el mismo destino tenemos a su padre Can Dorman, por su fetiche con las puertas, prefiriéndolas a ellas como hijas antes que a su propia hija, cometiendo el pecado de la sodomía, donde se va en contra de la naturaleza misma y por lo tanto, en contra de lo que Dios creó. Su castigo es el mismo que el de Uzi. Ahora agárrate bien fuerte porque siguen los círculos más profundos y el más largo de todos. Si el círculo de la violencia se dividía en 3 zonas, el círculo del fraude se divide en 10 fosas. Y cada una tiene a un diferente tipo de fraudulento. Empezando por los proxenetas y seductores. Aduladores.
simoníacos, adivinos, malversadores, hipócritas, ladrones, falsos consejeros, los que hacen incurrir en fraude mediante consejos malintencionados, sembradores de la discordia, los que incitan a la guerra civil y la división religiosa, y por último los falsificadores. El personaje que se encuentra aquí es nuestra querida Vi, más precisamente en la fosa de los sembradores de la discordia, por querer incitar a N a seguir con el asesinato de los worker drones y de Uzi, además que incluso al final sigue asesinando drones. Su castigo en la novena Volgia. Demonios con espada en mano dividen a quienes en vida dividieron a las personas. Al curarse sus heridas, los demonios vuelven a lastimarlos. Un lugar demasiado profundo en donde cayó el emblema de la serie. Y ya para terminar descendemos al círculo de la traición. Este lugar es el más alejado de Dios, y a diferencia de lo que la cultura popular cree, este sitio está totalmente gélido, por un fuerte viento frío. En el centro hay un lago congelado y dentro de él está el mismo diablo en persona, congelado de la cintura para arriba. En este sitio oscuro con mi pesar caería mi personaje favorito. J resultó ser una traidora hacia su equipo por miedo de Sin. Aquí abajo ella estará congelada en posiciones totalmente contorsionadas mientras llora lágrimas que se congelan y cortan su rostro por toda la eternidad. Espero les haya gustado este viaje hacia el infierno y que hayan aprendido un poco sobre él. Déjenme en